Epílogo. Elias Brandt Dahle-Raeben bajó de su carruaje, solo para encontrarse estupefacto, mirando aterrado la escena frente a él. Extendida frente a sus ojos había una montaña de escombros. Le costaba creer que esta fuera la capital. Hubiera sido más creíble si alguien le hubiera dicho que todo esto era una ilusión, pero ese no era el caso. La escena frente a él era la verdad, la conclusión de una batalla. La expresión del marqués Raeben se contorsionó al ver la tragedia frente a él. Cuánta mano de obra y tiempo hubieran sido necesarios para arruinar una ciudad tan grande como la capital en este sentido. La mano de obra y el tiempo que tomaría destruir la capital sería inimaginable para él. El único con el poder de realizar esto era el rey hechicero, un ser superior a los humanos. Los pasos detrás de él se acercaron y una voz comenzó a hablarle. Marqués. Era un noble de su propia facción, uno que lo había acompañado en su camino hacia aquí. Aunque era un simple varón, el marqués Raeben tenía en alta estima sus habilidades. Tanto que había planeado elevar el título de este hombre antes que nadie. Solo por esa razón, cuando el subordinado del rey hechicero le preguntó cuál de los nobles era lo suficientemente sobresaliente como para perdonar, este hombre fue la segunda persona que nombró. Ni siquiera un hombre tan distinguido podía hablar, porque él tampoco podía ocultar su miedo, por lo que temblaron juntos. Debe estar experimentando las mismas emociones que el propio Raeben al presenciar la escena frente a ellos. El marqués Raeben miró hacia atrás y confirmó que los 12 nobles habían descendido de los 10 carruajes. Nuestra audiencia espera. Nadie se opuso y eso era de esperarse. Habían sido convocados a este lugar por el rey hechicero, por lo que no había manera de que aún pudieran dar marcha atrás. Ni siquiera pudieron reunir tanto coraje en primer lugar, no, era más exacto decir que ninguno de ellos era tan insensato. El problema ahora era que les habían dicho que vinieran a la capital sin una ubicación específica. El marqués Raeben echó un vistazo a su alrededor para descubrir una estructura aún lejana, el palacio. Los terrenos del castillo, destinados a servir como defensa del palacio, también se habían convertido en escombros. La razón por la cual el marqués Raeben pudo detectarlo desde donde estaban probablemente fue porque habían limpiado los escombros a su alrededor a propósito. Una única estructura en medio de una montaña de escombros. Raeben no había pensado bien de antemano, pero esto no era salvación. Por el contrario, se había convertido en un elemento que inspiraba un asco indescriptible en quienes lo veían. Vamos a proceder. El séquito del marqués Raeben estaba actualmente en las ruinas de lo que solían ser los muros de la capital, por lo que el palacio estaba bastante lejos de ellos. Si bien podría ser más rápido para ellos, tuvieron que evitar ser vistos en sus carruajes por temor a faltar al respeto. De todos modos, llegaron temprano para la hora programada para su audiencia, para que pudieran llegar allí con mucho tiempo aún si caminaran todo el camino hasta allí. El marqués Raeben tropezó mientras caminaba hacia adelante. Era esa calle. Escuchó a alguien detrás de él murmurar. La calle principal hacia el palacio estaba libre de escombros. Estaba tan limpio que probablemente fue barrido antes de esto. En otras palabras, lo único que permaneció intacto aquí fue la calle. Ninguna de las casas ni las paredes a los lados de la calle permanecieron. Parecía probable que fueron demolidas y luego quemadas. En su camino a la capital habían visto aldeas y ciudades que también fueron destruidas, pero ninguna de ellas coincidía con el grado de destrucción que se exhibía en la capital. Marqués, los habitantes de la capital. Ni lo menciones. Deben haber estado preocupados por la seguridad de los residentes de esta ciudad. Sin embargo, Raeben no había oído que fueran reubicados ni había visto refugiados fuera de la capital. Dado que ese era el caso, solo podría haber tenido un destino. El marqués Raeben miró las ruinas a sus costados. ¿Cuántas personas fueron enterradas debajo? Incluso sintió como si estuviera caminando por un cementerio gigante. Raeben ya no usaba su nariz para respirar porque no quería oler el olor acre de los cadáveres. Pero, milagrosamente, no había tal olor en absoluto. Los únicos olores que permanecían en el aire eran el insoportable aroma de los elementos quemados y las cenizas. Habían caminado por algún tiempo, pero aún estaban lejos del palacio. Se debilitaron sus corazones al ver tal tragedia. Raeben escuchó a alguien murmurar. Rey loco. El marqués Raeben inmediatamente se dio la vuelta y gritó. Bastardo. Su aguda mirada rodeó a los nobles, de los cuales había uno cuya tez estaba pálida y cuyo rostro se retorcía constantemente. Aquellos que habían vivido lo suficiente como nobles habrían aprendido a dominar sus emociones solo para ocultar sus expresiones, sin embargo, la vista frente a él todavía lo hizo ceder internamente. Podía empatizar con ellos, pero incluso si estaba de acuerdo con ese pensamiento, estaban aquí. No sería aconsejable enemistarse con ellos, por lo que tuvo que reprenderlos. Todos ustedes son talentos fenomenales, por eso elegí salvarlos, así que traten de evitar desperdiciar mis esfuerzos a través de tales errores. No hay necesidad de disculparse o agradecerme. Solo intenten entenderme. No hubo respuestas, pero tenía fe en que sus intenciones estaban bien transmitidas. Marqués-ama. Si simplemente caminamos sin hablar,
nuestras mentes se ocuparán naturalmente con pensamientos deprimentes. ¿Qué tal si hablamos de algunos temas positivos mientras caminamos? Esa es una buena sugerencia. Entonces hablamos sobre el nacimiento de mi segundo hijo. Los nobles lo felicitaron al unísono. En estos últimos meses miserables, para el marqués Raeven, esta fue la única buena noticia. Por eso ya les había hablado de este tema varias veces. Alabaría a su hijo durante horas y horas, pero solo era una charla sin sentido. Sin embargo, considerando el hecho de que podría aliviar un poco el estado de ánimo, aún habló de su hijo. Cuando volvió a la realidad, ya habían recorrido la mitad del largo camino hacia el palacio. Tal vez podría haber dicho un poco, de hecho, solo un poco, demasiado. Aunque todavía tenía mucho más que decir, sabía que era hora de que se detuviera. Raeven fingió una tos a propósito. Todos los que se habían relajado se tensaron ante esto. Bueno, entonces, hablaremos más de mi hijo cuando regresemos. ¿Qué deberíamos proponerle al rey hechicero para que nuestros hijos puedan vivir felices en el futuro? Habían discutido este tema muchas veces antes de llegar aquí, pero ya era hora de que llegaran a una conclusión. El marqués Raeven inspeccionó sus alrededores para confirmar que no había soldados del reino hechicero alrededor. Si bien esta es una pregunta que debemos enfrentar de frente, Su Majestad el Rey Hechicero es un no muerto después de todo. A diferencia de los seres vivos como nosotros, su gobierno será eterno. No es posible que nuestros nietos y bisnietos olviden esta escena y hagan algo para enfurecer a Su Majestad. Eso es muy probable. Aunque a nuestros nietos les vaya bien, los que vienen después de ellos me preocupan. Después de todo, los idiotas podrían heredar el papel de cabeza de familia. Honestamente, no tenemos que asumir tanta responsabilidad. Si el empujón llega, ¿por qué no permitimos que perezcan? Concederles una muerte rápida no sería una forma de piedad. Un discurso que sorprendería a cualquiera que se enorgulleciera de su noble linaje, fue pronunciado por una señorita cuya familia solo ascendió a la nobleza durante la generación de su padre. Ella estaba aquí como representante de su enfermo padre. Como había venido de alguien cuyas raíces en la nobleza no eran tan profundas, muchos habían expresado disgusto. Mira lo que está frente a ti, las cosas no terminarían con la matanza de una sola familia. Las palabras de Raeven la hicieron mirar hacia el suelo. Así que es por eso que estas son las únicas cosas que podemos hacer, tener una trágica preparada para la posteridad y contarles a nuestros hijos lo que sucedió aquí. Tendremos que rogarle a Su Majestad el Rey Hechicero que preserve esta escena. No se suponía que íbamos a construir una nueva ciudad en estos terrenos. Raeven escuchó una pregunta desde su derecha, que se encontró con una refutación a su izquierda. Reconstruir esto cuando se ha arruinado a este estado. ¿No te parece un poco demasiado difícil? El marqués Raeven estaba de acuerdo con esto. Sin embargo, el rey hechicero poseía un poder que ni él ni toda la raza humana podían reunir. Quizás deseaba construir su ciudad ideal desde cero, y por eso había hecho lo que hizo. Pero, si se perdían en este pensamiento, no llegarían a ninguna parte. Además, ¿qué pasa con la situación de los rehenes? Marqués. Este era el tema que más odiaba. Raeven se mordió el labio inferior. No estaban seguros de si el rey hechicero les exigiría rehenes, pero, sería más favorable para ellos proponer esta idea que permitir que la otra parte sugiera esto. El marqués Raeven se sacudió el cerebro y llegó a una conclusión. Seré yo quien sugiera la propuesta al rey hechicero. En pocas palabras, estaba pensando en entregar rehenes por iniciativa propia. Muchos de los nobles probablemente no estuvieron de acuerdo con su decisión en sus corazones, pero ninguno de ellos habló ni cambió de expresión. Después de tomar sus decisiones finales sobre varios temas, el palacio finalmente apareció a la vista. Lo que Raeven y el resto vieron fue una montaña de escombros que parecía estar bloqueando la entrada. Encima había un ser no muerto. El muerto viviente conversaba con la primera ministra del reino hechicero, Albedo. Quizás habían detectado su presencia, porque se giraron. Todavía había un poco de distancia entre ellos, pero Raeven y su séquito comenzaron a correr. Una vez que se acercaron, finalmente descubrieron la verdadera forma de la montaña de escombros en la que se sentaba el rey hechicero. Bueno, sería incorrecto llamarlo una forma verdadera porque de hecho era una montaña de escombros, pero desde un punto de vista diferente no lo era. Colocado encima había algo brillante, la corona del reino. Ese era un trono hecho de escombros, una obra de arte que simboliza el fin del reino. Les costaba imaginar que los escombros que constituían este trono provenían de esta ciudad. Quizás había sido transportado desde algún lugar envidiable. Espantoso. Un monstruo que era capaz de concebir una idea así y también podía ejecutarla así, era aterrador. Corrieron con todas sus fuerzas y se arrodillaron frente a ella casi como si hubieran tropezado. Se quedaron sin aliento. Estamos aquí para presentar nuestros respetos a Su Majestad el Rey Hechicero. El marqués Raeven se inclinó y sintió que el rey hechicero miraba hacia atrás. Raeven, correcto. Llegaste justo a tiempo. Así que, ¿cómo debería decir esto? Recuperad vuestro aliento primero, habéis trabajado mucho después de todo.
Nos disculpamos profundamente por mostrarle una vista tan vergonzosa. Su voz estaba mezclada con tanta familiaridad que lo sorprendió. Eso era exactamente porque era aterrador. Su cerebro gritó la palabra trampa. Su situación solo empeoraría si mantuvieran su descuido. Raven sacó un pañuelo para limpiarse el sudor de la frente. Después de todo, os llamé a todos aquí, la etiqueta dictaría que os salude primero. Sin embargo, no me gusta la charla sin sentido, así que seamos rápidos. Entendido. Estaba a punto de hablar con Raven y los demás sobre algo que no habían discutido antes. El ejército del reino hechicero ha destruido la tierra de los nobles al oeste y al sur de esta ciudad. Volverán pronto. Todos debéis administrar vuestras tierras como de costumbre. Aunque podríamos alterar la designación de tierra en el futuro, aún no hemos planeado hacerlo. Tengo razón, Albedo. Sí, es como Ainzama ha dicho. Eso es todo. A partir de ahora, Albedo os notificará sobre cualquier cambio importante que podamos hacer en vuestros dominios. Debéis seguir las mismas leyes que habéis estado siguiendo hasta este momento. ¿Tenéis alguna pregunta? Todos los nobles se apresuraron a responder. Ninguna en absoluto. Es solo que, para demostrar la lealtad mía y de mis compañeros nobles, a su sirviente le gustaría hacer algunas propuestas. El marqués Raven habló como si estuviera tosiendo sangre. Después de decir estas palabras que lo deprimieron, vio que el rey hechicero había vuelto la cabeza para mirar algo distante. Podría estar pensando en algo como estos simples humanos se atreven a hablarme sin que les haya preguntado. ¡Qué arrogancia! Le había disgustado. Raven sintió como si su estómago se hubiera llenado de plomo. Y estaba a punto de terminar con un trabajo agotador, solo para que su subordinado agregara más documentos a la pila. Probablemente estaría haciendo una expresión similar a la que tenía el rey hechicero en este momento. Raven pensó en estas cosas en un vano intento de escapar de la realidad. Después de lo que pareció una eternidad, el rey hechicero habló perezosamente, ¿en serio? Entonces habla con Albedo más tarde. Eso concluye esta conversación entonces. Ah, sí. Para permitir que las personas se den cuenta de lo idiota que sería oponerse a mí y a mi país, este lugar quedará en su estado actual. Dicho esto, si una peste se esparciera por esto, sería bastante problemático. Por esa razón, aplicaremos magia aquí después de quemar la capital completamente. Para evitar quedar atrapados en eso, recuerde no permitir que nadie se acerque aquí. Entendido. Albedo, convoca a Guren aquí y quema todo. Sin embargo, se debe preservar el hermoso exterior del palacio. Mueve los muebles y demás cosas a Erantel. Entendido. Aunque quería saber quién era Guren, probablemente era algo que no estaba destinado a sus oídos. Si tuviera que clasificar las cosas en cosas que debería saber y cosas que nunca debería saber, todo lo que rodeaba al rey hechicero probablemente pertenecía a la segunda categoría. Ahora bien, aunque el reino había sido completamente destruido, Raven, tengo una pregunta. El verdadero alcance de lo tonto que sería oponerse a mí debe ser de conocimiento común ahora, ¿correcto? Sí. Lo tonto que sería oponerse a su Alteza el poderoso rey hechicero seguramente se convertirá en conocimiento común por los muchos eones por venir. Debido a que su cabeza estaba inclinada, no podía decir qué expresión tenía el rey hechicero. Por supuesto, el rey hechicero no tenía piel y, por lo tanto, tampoco unas expresiones faciales, pero podía sentir un toque de alegría en su respuesta. ¿Es eso así? Entonces lo que hemos hecho aquí valió la pena. Estoy bastante satisfecho por eso. Al escuchar las opiniones del rey hechicero, que había asesinado a 8 millones de personas del reino, le dio a Raven un intenso impulso de vomitar. No pudo evitar rezar. Que un día un héroe matara a este rey demonio. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. No hice nada malo. Philip repitió la misma frase que ya había repetido varias veces a lo largo de esta semana. De hecho, sus acciones definitivamente no provocaron la guerra. Todo esto fue una estratagema del reino hechicero. Si lo pensaba de esa manera, todo finalmente tendría sentido lógico. Fue explotado. Había una posibilidad de que la razón por la cual sus tierras no producían una cosecha abundante y por qué sus propuestas nunca parecían aprobarse se debía a las estratagemas del reino hechicero. Deben haber pagado a esos tipos o esparció rumores maliciosos sobre mí. Sabía que hicieron algo contra mí. Por supuesto, eso tenía que ser. Philip se levantó de la cama y extendió la mano hacia la mesita de noche. Levantó la botella y la hizo girar, pero solo por el peso sabía que ya no tenía agua. TSK. Philip chasqueó la lengua y miró a su alrededor. Esparcidos por todo el piso había botellas vacías de licor. Aunque la habitación podría estar llena de un fuerte aroma a alcohol, la nariz de Philip se había adaptado hace mucho tiempo, por lo que no podría notar la diferencia. Escogió al azar una botella del suelo y se la llevó a los labios, pero ni una gota cayó por su garganta. Mierda. Tiró la botella. Ante el sonido de la botella rompiéndose, se sintió aún más frustrado. Oye. Me he quedado sin alcohol. Incluso si gritaba,
ya nadie le serviría alcohol. Por lo general, había sirvientas, la gente de Ilma, en espera en esta habitación, pero ahora que lo pensaba, sentía que no la había visto en mucho tiempo. «Traed más alcohol», gritó una vez más. Su cuerpo se tambaleó. Hizo una mueca mientras se apoyaba en su cama. En lugar de su embriaguez, su cuerpo probablemente era más lento debido al hecho de que no había salido de esta habitación durante muchos días. Philip caminó lentamente hacia la puerta. «Oye. ¿Dónde diablos están todos?», gritó mientras pateaba la puerta con todas sus fuerzas. No usó su puño por miedo a que pudiera dolerle. Ninguna respuesta. Chasqueó la lengua, abrió la puerta y volvió a gritar a todo pulmón. «¿Estáis sordas? Dije que me he quedado sin alcohol. Traed más». Aún no hubo respuesta. Philip salió enojado de la habitación. La casa estaba en silencio. Su padre y la familia de su hermano mayor se habían mudado a otro lugar porque Philip quería hacer uso de la casa principal. Solo los sirvientes se quedaron aquí aparte de él. Si bien era una mansión de un noble, solo era digna de un simple varón. Podía llegar fácilmente al comedor desde su propia habitación. Cuando abrió la puerta del comedor, Philip abrió mucho los ojos. Eso fue porque había notado a una mujer vestida de blanco, sentada en una de las sillas. «Oh, estás despierto ahora. Tardaste tanto que estuve a punto de ir a buscarte». Esa fue la primera ministra del reino hechicero, Albedo. Su sonrisa permaneció sin cambios desde la primera vez que la había conocido. Ella no parecía estar enojada con Philip por lo que había hecho. De repente, la idea de que el reino hechicero probablemente ni siquiera le importaba lo que había hecho surgió en la mente de Philip. En efecto. Si estuvieran realmente enojados con él, habrían comenzado su invasión en las tierras de Philip. Sin embargo, no lo habían hecho, así que, en otras palabras, no estaban enojados con él. Todo lo contrario, deberían estar agradecidos con él por darles una razón para comenzar una guerra con el reino. Quizás ella estaba allí para expresar su gratitud. No. Tal vez ella aún no se había enterado. Tal vez no sabían que fue Philip quien hizo todo eso. La sonrisa de Albedo fue contagiosa, lo que hizo que Philip también le sonriera. «Gracias por venir a un lugar tan miserable, Albedo-sama. No puedo creer que haya tenido que esperar aquí. Definitivamente regañaré a esos sirvientes más tarde». Albedo quedó atónita por un momento, antes de sonreír con ironía. «Haber alcanzado este punto es sinceramente impresionante. Estoy algo asombrada, Fufu, estoy aquí para terminar lo que debe hacerse, pero antes de eso, te he traído un regalo. ¿Deseas abrirlo?». Colocado encima de la mesa había una caja blanca de al menos 50 centímetros de ancho. Philip se lamentaba haber permanecido en la cama todo el tiempo mientras levantaba la parte superior de la caja. Un maravilloso aroma floral hizo que le picara la nariz. Con la respiración contenida mientras pensaba en lo que podría haber en esta caja, Philip la abrió y echó un vistazo al interior. Eran las cabezas del barón Delvin y del barón Rockerson. Habían experimentado un dolor insoportable antes de morir. Sus expresiones retorcidas lo hicieron sentir una intensa repulsión. «Eik». Albedo le habló con calma a Philip, cuyo cuerpo se puso rígido. «Tienes las agallas de mancillarme. Habíamos planeado preparar a un idiota, pero nunca pensé que alguien tan estúpido como tú podría existir». Albedo se levantó. Su rostro era todo sonrisas, pero ahora que las cosas habían progresado hasta este punto, incluso Philip lo sabía. Ella estaba absolutamente furiosa. Si no escapaba de este lugar, las cosas no terminarían bien para él. Philip se dio la vuelta para correr, pero en su pánico una pierna tropezó con la otra, causando que cayera al suelo. Tap, tap. El sonido de los pasos se acercó. Ella ya se había dirigido hacia él. «Ahora bien, vámonos». No quiero ir». Poniendo la mínima cantidad de resistencia, se hizo un ovillo. «¿En serio crees que actuar como un niño mimado podría sacarte de esta situación?». Fue arrastrado por su oreja, lo que le provocó un dolor tan intenso en el cerebro que comenzó a preguntarse si su oreja estaba a punto de arrancarse. «Duele. Duele. Detener. Entonces camina. Vamos, ponte de pie». Philip quería alejar la mano de Albedo, que aún sostenía su oreja. Sin embargo, aunque sus manos eran delgadas y delicadas como se esperaba de una mujer, su fuerza de agarre era mucho más fuerte que la de él. «Duele. Duele». Fue levantado por su oreja y puesto de pie. Su visión estaba borrosa por las lágrimas, pero Philip todavía golpeó la cara de Albedo. Sin embargo, sus puños fueron fácilmente atrapados en el aire, y luego... ¡Ah! Una fuerza lo suficientemente fuerte como para romper hueso se aplicó a su puño, el cual comenzó a crujir. «Si caminas solo, no te aplastaré las manos, ¿qué tal eso?». «Lo entiendo. Lo entiendo. Caminaré. Por favor, no lo vuelvas a hacer». Albedo soltó su mano. «¿Por qué? ¿Qué he hecho?».
Las tristes lágrimas de Philip cayeron como una cascada. Había hecho todo lo posible en todo, pero no, aunque no había tenido éxito, nunca antes lo habían tratado así. ¿Por qué fue víctima de tanta violencia? ¿Por qué nadie había venido a ayudarlo? Había sido vendido al reino hechicero para la seguridad de otros. Todos eran cobardes. Todos ellos, cobardes. Albedo no reaccionó cuando Philip lloró por su puño y su oreja. Ella simplemente caminó hacia adelante como si él no existiera en absoluto. Philip la siguió sin resistencia, ya que su oreja todavía estaba en su mano. Salieron a la calle desde la entrada principal. ¡Eik! Philip chilló al ver delante de él. Un bosque había aparecido frente a la mansión. Pero a diferencia de un bosque normal, este no estaba hecho de hierba y árboles. Había una gran cantidad de árboles de formas extrañas. Eran como estacas con manos y pies. Empalamiento. Todos los aldeanos habían sido empalados. Hombres, mujeres, viejos o jóvenes fueron empalados en estacas. Ninguno de ellos se salvó. Todos ellos fueron empalados desde el recto hasta la boca. Todos ellos reflejaban su agonía a través de sus expresiones, sin excepciones. La sangre se derramó de cada orificio y se formaron charcos de sangre en la base de las estacas. Cuando habían hecho algo así, era imposible para Philip no haber notado esto. Esto no es un sueño. Usé magia para insonorizar tu habitación. Debe haber sido realmente silencioso, ¿no? Si fueras un poco más listo, podrías haber notado que algo iba mal, pero por lo que he visto, no te has dado cuenta de nada hasta ahora. Philip trató de poner toda su fuerza en sus manos para liberar su oído del agarre de Albedo nuevamente. Albedo reaccionó golpeándolo en la cara cuando ella le dijo: había considerado dejar que los aldeanos te ejecutaran ellos mismos, pero eso sería aburrido. Mi amado Ainzama había puesto un gran énfasis en la experiencia práctica y el entrenamiento. Es por eso que quería probar algunos métodos de tortura de recopilación de información en ti. Debería ser de alguna utilidad para mí. Al ver la expresión de Albedo, que era una sonrisa que parecía que podría arrancarle la cara, Philip perdió el conocimiento. Este hombre. ¿En serio? Bien. Después de todo, tu padre me pidió que te dejara que pruebes el dolor de todos los ciudadanos inocentes. Cumpliré mi promesa. Philip ya no podía escuchar lo que ella había dicho. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Como Albedo dijo que tenía que poner fin a algunos asuntos, se separó de ella a mitad de camino de regreso a este lugar. Ainz regresó a su habitación solo y le dijo en tono solemne a la criada a cargo de cuidarlo hoy: revisaré las estrategias que el reino hechicero debería emplear en el futuro. Quédate aquí y no permitas que nadie más pase este punto. Ainz vio que la criada encargada de acompañarlo había dirigido su mirada hacia el lado de la puerta de su habitación, hacia la criada a cargo de su habitación hoy. Probablemente estaba a punto de decirle: entonces te dejaré todo aquí, seré yo quien espere al venerable Ainz-sama. Así era como funcionaban, después de todo. Ainz sabía esto de antemano, por lo que hizo un movimiento antes de que pudieran. Tendré que planear el futuro. Cualquier forma de movimiento podría interrumpir mi línea de pensamiento, ¿entiendes? Sí. Haré todo lo posible para borrar completamente mi presencia de ahora en adelante. Si bien Ainz quería decir que no era eso lo que quería, no estaba bien de todas formas. Honestamente, cuanto más pensaba en esto, menos quería pensar en ello. Bien. Bueno, ya que por ahora no puedes borrar tu presencia, deberías quedarte aquí. Sí, Ainz-sama. La criada encargada de atenderlo se quedó en la oficina. El propio Ainz se dirigió directamente a su habitación. Su cuerpo estaba bien, pero su mente estaba completamente agotada. Ainz saltó a su cama como si se estuviera sumergiendo en una piscina. La cama aceptó suavemente su cuerpo. Una magnífica inmersión. Si uno tuviera en cuenta el tiempo de suspensión, la distancia que había saltado, la ubicación en la que aterrizó, la postura en la que estaba cuando aterrizó, etc., su salto de buceo le ganaría elogios objetivamente merecidos. Esta era una habilidad que había adquirido a través de la práctica y la experiencia, porque se había sumergido en su cama cada vez que estaba mentalmente exhausto. Ainz dio un suspiro de alivio de la misma manera que lo haría un hombre de mediana edad. Ese suspiro también fue hermoso. 1000 de cada 1000 personas encuestadas dirían que realmente es como suspiraría un hombre de mediana edad. La razón de esto era la misma que antes: Ainz había practicado sus suspiros varias veces antes también. Ainz rodó en su cama después de eso. A veces a la izquierda, a veces a la derecha. Había estado en la capital en ruinas hasta ahora, por lo que su cuerpo estaba cubierto de polvo y suciedad. Si bien sabía que sería mejor para él tomar un baño de limo primero, ya no tenía la capacidad mental para eso. Esto es tan agotador. Tuvo éxito actuando como villano. Había tratado con ese tipo de la armadura de platino correctamente. Aunque había múltiples puntos que merecían consideración y revisión, finalmente habían resuelto un gran problema. Número.
Este fue solo el primer paso exitoso en su gran esquema. Uno podría decir que las cosas se volverán más difíciles para ellos de ahora en adelante. Dicho esto, sin embargo, habían eliminado la destrucción sin sentido, una de las partes más simples del plan. Lo que estaba por venir eran destrucciones a menor escala, en otras palabras, trabajo de precisión. Lo que fue realmente problemático fueron los esfuerzos de reconstrucción que vendrían después de eso. Hasta este punto, el territorio del reino hechicero había sido pequeño, excluyendo las llanuras de Cadce, pero tenía naciones gigantes como vasallos. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Acababan de ganar una gran cantidad de territorio, los problemas que podían surgir de esto eran obvios. Por supuesto, la que tenía las manos llenas de asuntos internos era Albedo, pero si surgía algo serio, definitivamente consultaría a Ainz al respecto. Los problemas que podrían ocurrir en el futuro seguramente serían aún más críticos y difíciles de lo que eran ahora. No tenía absolutamente ninguna fe en sí mismo de poder resolver esos problemas de manera apropiada. Además, no podría entender si se había equivocado en algún lugar en el futuro. Ahora, no solo estaban Albedo y Demiurge, los dos genios de Nazarick, esa mujer mentalmente comprometida llamada Renner también había sido agregada a las filas de Nazarick. Ella no tenía nada que ver con Yggdrasil, era una extraña, alguien que no estaba obligada por los ajustes de personalidad, y por lo tanto podía analizar a Ainz desde un punto de vista puramente objetivo. Lo que era más preocupante era que su intelecto estaba a la par con los dos genios de Nazarick. Podría realmente actuar bien como el personaje Ainz o Algón que había estado construyendo hasta ahora frente a alguien como ella. Quiero huir. Esta era la verdad sincera desde las profundidades del alma de Ainz. Ainz habló como un verdadero asalariado que había cometido un gran error que probablemente se descubriría al día siguiente de su ingreso. Pensé que había alcanzado mis límites antes. No es hora de que les haga saber a todos que he sido una basura sin talento todo este tiempo, no me he preparado mentalmente para esto desde hace mucho. Pero cuando pienso que se acerca ese momento me da miedo qué tipo de reacción tendrían. Joder, no sería eso suficiente para desencadenar la supresión emocional. Era como si las habilidades de Ainz le estuvieran diciendo que esto no era nada de qué preocuparse. Ainz reflexionó un poco más para llegar a una conclusión. De acuerdo, huiré. Sin embargo, eso fue más fácil decirlo que hacerlo. No había forma de que dejar todo atrás para escapar fuera aceptable. Era como si no hubiera entregado los documentos para su reemplazo, pero quisiera usar todas sus vacaciones pagadas un mes antes de renunciar. Definitivamente esa no era una forma aceptable de dejar un trabajo. Si bien él podía huir, sería menospreciado por eso. Necesitaría una razón apropiada para su ausencia. No tenía nada en absoluto. Ainz atormentó su cerebro inexistente. Ah, sí. Una idea brilló en su mente. Había considerado múltiples planes de vacaciones pagadas en el pasado, pero todos se desperdiciaron. Si ese fuera el caso, ¿qué tal si él les da un ejemplo al tomarse unas vacaciones primero? 2. Estar libre de los grilletes de Nazarick por un momento, y entregar el trabajo requerido a Albedo, definitivamente sería una apuesta más segura que dejarle el trabajo a él. Pero había una posibilidad de que ella dijera que Ainz, como líder supremo de Nazarick, debía ser incluido en el proceso de planificación. Si ella dijera eso. Ya usé la excusa de que deberían entrenar para ser autosuficientes si fallecía, así que esto podría ser una variante de eso. Les diré que, si resulta imposible contactarme, Albedo se encargaría de todo, ese es el plan que usaré. Ainz apretó el puño. Era solo que. ¿A dónde debería ir? Podría mejorar su relación con el Imperio y la suya con Hirknib recorriendo el Imperio. O podría investigar la cadena montañosa que contenía la nación enana 3. El Reino Santo. Eso es un no de mi parte, ya que no hay nada de valor allí de todos modos. Todo tipo de ideas se manifestaron en su mente a medida que se volvían cada vez más elaboradas. Y luego, Ainz de repente recordó algo. ¿Qué tal si envió a esos niños para hacer amigos elfos? Aura y Mare. Había pensado en esto antes, sobre si les estaba presionando demasiado o no. Aunque esto estaba dentro de la norma en ese mundo, Yamaiko le había dicho repetidamente que su forma de hacer las cosas estaba mal. Si ese fuera el caso, probablemente debería ser más indulgente con esos niños. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería llevar a esos dos de excursión. Eso suena bien, no sería un plan excelente. Si lo hiciera, ambos podrían ser un ejemplo para los guardianes de piso sobre las vacaciones pagadas, pero también sería un experimento para ver qué tan bien le iría a Nazarick sin ellos. Había notado el problema de la creciente carga de trabajo en los guardianes de piso hace mucho tiempo. Tal vez podría encontrar una solución a ese problema a través de esto. Bien. Después de completar una cierta cantidad de trabajo, debería llevar a esos niños a la nación élfica para hacer algunos amigos. Ainz se levantó y salió de la habitación con ese plan firmemente establecido en su corazón. Hojas de personajes. 58. Renner Teyer Echardelon Rilevaiself, heteromorfo. Princesa dorada. Ocupación. TBD. Residencia,
Una habitación en el 9º piso de Nazarick. Niveles raciales, IMP, nivel 1. Niveles de clase, actriz, común, nivel 4. Genio, nivel 5. Fecha de nacimiento, 7º día del mes del fuego superior. Aficiones, tener sexo con Klim. Carácter. Alguien que pisoteó la felicidad de la gran mayoría de la gente del reino Reestice para lograr sus propios sueños. Ella es la mujer más feliz del mundo. Ella no tenía ninguna mala voluntad contra la gente del reino, sino que en realidad estaba algo agradecida con ellos. Dicho esto, su gratitud hacia ellos no era diferente a la gratitud de uno hacia la existencia de la comida. Genio era una clase especial en la que sus niveles eran intercambiables con todas las clases básicas y comunes. Dicho esto, solo puede reemplazar una clase a la vez. Por lo general, ella usaba esta clase para sustituir los niveles de princesa. Era una clase extremadamente rara. Se podía contar la cantidad de personas con esta clase con los 10 dedos de las manos. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. 59. Tanak Balleon y Ganar Rile Baiself, humano. El último rey de la familia real Baiself. Ocupación, príncipe de la familia real Baiself. Residencia, Castle Rolente. Niveles de clase, rey, común, nivel 1. Príncipe, común, nivel 4. Carisma, común, nivel 2. Luchador, nivel 1. Birthday, 14º día del mes del agua inferior. Aficiones, comer, dormir y perderse en sus pensamientos. Carácter. Como había crecido bajo la suposición de que su hermano mayor definitivamente heredaría el trono, su situación no era tan buena. Ni los nobles lo apoyaron, ni estaba cerca de nadie en el palacio. Aún así, como alguien con habilidades superiores, se negó a ceder y lo dio todo para mejorar el futuro de la familia real. Tanak, Renner, Marqués Raeven y Gazef. Si esas 4 personas estuvieran unidas y estuvieran realmente motivadas para hacerlo, deberían ser capaces de rechazar la invasión del imperio y lograr un reino más fuerte. Tal vez creas que eso es imposible, pero si Nazarick no apareciera y Barbro muriera antes de poder heredar el trono, eso definitivamente podría hacerse realidad. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. 60. Azuta Indra, humano. El personaje actor aventurero. Ocupación, líder de Red Drop. Residencia, la posada de lujo Aliento del Dragón, en la capital del estado Consejo Arglan. Niveles de clase, luchador, nivel. Francotirador, nivel. Maestro atleta, nivel. Etc. Cumpleaños, 15 grados día del mes del agua inferior. Aficiones, probar una buena bebida, pero no puede aguantar el licor. Carácter. Si uno se dirigiera a él por su nombre completo y sus títulos, tomaría mucho tiempo, debido a sus títulos de caballero y noble, por lo que se lo presentará aquí solo por su nombre preferido. Sus habilidades de combate personal son probablemente las más bajas de los aventureros de rango adamantita y también las más bajas de su equipo. Además, debido a que sus niveles de clase se han construido alrededor de la operación del Power Suite, sería una figura insignificante si no lo tuviera. Aunque se basa en gran medida en las capacidades del Power Suite, él mismo es lo suficientemente fuerte como para ser considerado un aventurero de rango oricalco. De ninguna manera es débil. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Teindorcus Vision, heteromorfo. Platinum Dragon Lord. Ocupación, sin confirmar ya que tiene múltiples trabajos. Residencia, sin confirmar, ya que no tiene una residencia permanente. Niveles de clase, lanzador primitivo, nivel. Conector mundial, nivel. Overhead 4 Dragon, nivel. Adorador de almas, nivel. Cumpleaños, noche de la estrella fugaz. Aficiones, observar el mundo. Carácter. El tipo más fuerte de Dragon Lord. Ha matado a un jugador en el pasado. Aunque tiene una disposición amable y tiene un corazón magnánimo, la imagen más grande siempre será lo primero. Tiene la determinación de sacrificar tantas vidas como sea necesario. Ha cooperado con cierto grupo de Dragon Lords en el pasado porque sus objetivos coincidían, pero ahora que ya no es así, su relación se ha debilitado. Posee múltiples bases de operación y ha experimentado con la formación de organizaciones en todo el mundo. El propio Consejo Estado fue parte de un experimento más amplio. Su poder está en su apogeo cuando se encuentra en el este, en una tierra administrada por un Dragon Lord aliado suyo. Si deseas pelear una batalla decisiva contra, entonces el campo de batalla tendría que estar en el este. Este es el final de Overlord Volumen 14, fue una experiencia increíble en poder compartir más información de este gran anime, esto no es un adiós sino hasta pronto, seguiré subiendo más capítulos de este anime que me encanta, espero contar con su enorme apoyo y gracias por todo. Mira las siguientes novedades aquí.